Estás escuchando Castillón Confidencial. Está aquí este espacio libre de información confidencial. Gracias por estar ahí, por ayudarnos a través de iVoox y de vuestras donaciones, por apuntaros, sumaros a la familia del canal de YouTube. Suscribíos, todo eso nos hace mantenernos libres de subvenciones públicas, que ni un euro de sus bolsillos tenga que ir de dinero público a ningún medio de comunicación. Ese sería el objetivo y nos gastamos cientos. Bienvenidos amigos de Gran Vía Radio Barcelona, de BOM Radio Benidorm, de Radio Montaña Leonesa, a los digitales que replican este espacio, H50, el Catalán, el Cierre, y gracias por seguir ahí. Les voy a dar un teléfono, teléfono muy sencillo, es un WhatsApp para que dejen en buzón de voz lo que quieran, opiniones, consultas, preguntas, lo escuchamos todo. 649-532-435. 649-532-435. Estaremos encantados de escucharles. Tenemos mucha información confidencial que explicarles. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Les voy a contar algo que habitualmente no se cuenta. Cuando llega campaña electoral, los candidatos se vuelven locos por aparecer en los grandes programas de radio y televisión. Llaman con locura. No les gustan los debates, pero sí las entrevistas. Sánchez ha abierto la veda, Telecinco, El Intermedio, El Hormiguero. Lo que haga falta, estará en todos y cada uno de los programas que él quiera. Está con Évole, está con Farreras, lo habitual. Feijóo hace lo mismo, exactamente lo mismo, llamar Noel, su jefe de comunicación, a los grandes medios y ya están programadas las entrevistas. Por ejemplo, en El Hormiguero va a ir Feijóo y posteriormente acaban temporada El Hormiguero a finales de mes para que sea lo más cercano al 23 de julio con Sánchez. ¿Qué ha pasado? Que El Hormiguero también invitó a Abascal y al final Abascal aceptó ir, lógicamente. La última vez que fue le fue muy bien al Hormiguero, consiguieron más de 4 millones de seguidores, fue un récord de audiencia. Pero en las últimas horas Vox ha recibido una carta de A3 Media diciendo que no podrá estar Abascal en El Hormiguero porque han decidido que solo los dos grandes partidos aparezcan en el programa. No es una decisión del Hormiguero, es una decisión de A3 Media. Hoy les voy a contar quién decide estas cosas. Los programas de televisión, todos, hasta los informativos, no tienen opinión propia cuando se habla de política. Todas las cadenas tienen una autoridad superior, que habitualmente no es ni siquiera el director general, está por encima. En el caso de A3 Media, esa autoridad superior a todas es Mauricio Casals, un abogado, empresario, presidente del diario La Razón, adjunto a la presidencia de A3 Media desde hace más de 10 años. Este hombre, cuya imagen posiblemente nadie tiene en mente y si se lo cruzan en la calle no saben quién es el hombre de confianza de A3 Media para todo lo que es política, para pactar con los partidos, para llegar a acuerdos, para decidir a quién se aupa y a quién le hacemos desaparecer. Esto es así. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Habitualmente se queda en bares, restaurantes del barrio de Salamanca con la gente clave del partido y ahí se cierran las líneas generales. Por ejemplo, cuando apareció Pablo Iglesias,
que estaba con su tuerca en Canal 33, una tele muy pequeña de Madrid, pues Soraya Sáez de Santamaría, entre otros, se reúne, entre otros, con Mauricio Casals y deciden que hay que aupar a Pablo Iglesias para dividir a la izquierda. Y empieza Iglesias a aparecer todo el día en La Sexta. Claro, dividieron a la izquierda y crearon un monstruo que acabó siendo vicepresidente del gobierno. Es muy habitual este tipo de acciones. Por ejemplo, en 2012, Mauricio Casals aceptó ser intermediario entre el PP y Luis Bárcenas para gestionar su despido. Así, tal y como les cuento. Hay pinchazos telefónicos con Villarejo, con la historia de Cristina Cifuentes, que le llevó a tribunales a Casals por coacción. Otros con Ferreras y Casals con Villarejo publicando noticias sin contrastar. Todo pasa por Casals. Todo. Y lo de Abascal también. Alguien del PP descuelga el teléfono y le dice a Casals: oye, a Abascal ni agua, que queremos sacar mayoría absoluta, que Feijóo está a punto. No se te ocurra invitarlo, no al hormiguero, a ningún programa de la casa. Y Mauricio Casals acata. ¿A cambio de qué? Bueno, eso se verá, pues es evidente. Cuando gobernemos, tranquilo que nos acordaremos de ti. La publicidad institucional llegará a manos llenas, los favores, las frecuencias de emisoras, de radio, estas cosas, ¿no? Aquello en lo que el poder tiene la mano abierta o cerrada, depende de cómo te hayas portado con él. Así funcionan muchos medios de comunicación en este país. Abascal sí estuvo con Ana Rosa en Telecinco, por cierto, muy contundente contra esa campaña que dice que la violencia de la mujer, Vox no la defiende. Escuchen lo que dijo. Yo creo que somos el único partido que pide un endurecimiento de las penas, incluso la prisión permanente, para los asesinos y para los violadores. Somos el partido que se ha enfrentado con más contundencia contra este gobierno que ha puesto a los violadores en la calle. Lo verán a Abascal en programas pequeños, pero no en los grandes programas del prime time, de la máxima audiencia de la televisión. Empieza el boicot, señores, como siempre, y a los mismos. Bienvenidos, les vamos a contar más información confidencial. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Los datos sobre bullying y acoso escolar escandalizan en España. Se producen más de 30 denuncias diarias, lo que oyen, y eso es solo la punta del iceberg. Nos da más información Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas, Albert. Acaba el curso escolar, se cierra un año lectivo y tenemos que hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en nuestras aulas con respecto a el acoso al bullying. Nos sirve de percha, nos sirve de ejemplo el drama de una niña de 14 años en el IES Pobla de Valbona, en Valencia. Durante este año sufrió bullying. Tuvo que llamar hace meses a su madre por un ataque de pánico y fue ingresada en un hospital que estaba sufriendo en el mismo colegio. Se refugió en los servicios y desde allí consiguió llamar a su madre, que acudió a rescatarla. Las cifras son alarmantes. En la UNESCO, el Instituto de Estadística que tiene la UNESCO, habla de un tercio. Es decir, el 33% de los jóvenes del mundo sufren acoso escolar. En España las cifras son alarmantes. 11.229 casos se cifraron en todo el año 2021. Sí, más de 11.000 denuncias en un año. En 2020 se suicidaron 61 menores, muchos de ellos por este tipo de acoso. Los intentos de suicidio ya no quiero ni enumerarlos. En 4 años, desde el 2018 al 2022, se produjeron más de 2.000 intentos. Por tanto, es todo un drama
el que están sufriendo nuestros menores que son acosados en los colegios. Sí que es cierto que existe un protocolo, un plan también nacional de prevención del acoso en el año 2015, pero entiendo que muchas veces se está castigando a las víctimas y no a los agresores. ¿Por qué este plan habla de proteger a la víctima, de acompañarla, de separarla de las clases, en definitiva de evitar los puntos conflictivos, por ejemplo, en un recreo? Pero así se está castigando a la víctima. Lo que hay que hacer es castigar a los agresores. Si se tienen que expulsar del colegio, a nadie le puede temblar la mano. Tienen que salir de ese colegio porque ellos son los culpables de lo que está sufriendo esa víctima. Pero muchas veces estos protocolos, para evitar problemas mayores, lo que se hace es aislar aún más a la víctima. Y luego un último punto de reflexión. Antes, en nuestra época, Albert, porque tú más o menos rondas mi edad, antes sufríamos, en algún momento podías sufrirlo, en los colegios, y es que se sufría, pero el problema de ahora es que no solo se sufre en los colegios, sino el ciberacoso. Estamos o viven los menores conectados a una red social, a redes sociales, y por allí también siguen sufriendo acoso 24 horas al día. Es un problema que debemos atajar. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web vichycatalan.es. Ahí está toda la información. El agua de Vichy Catalán, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán, merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, tómense un vaso, verán qué buenas digestiones. Vichy Catalán, agua buena. Estás escuchando Castillón Confidencial. Que uno de los pactos más extraños que se han producido ha sido el pacto para la alcaldía de Barcelona. El socialista Jaume Collboni acaba siendo alcalde cuando no fue el más votado, lo fue Trias, y lo acaba siendo por la abstención del Partido Popular. ¿Por qué el Partido Popular otorga al PSC, a los socialistas, la alcaldía de la Ciudad Condal? Le hemos pedido a Daniel Sirera, el número 1 del PP en Barcelona, que nos diera una explicación, y este es su comentario, el comentario de Daniel Sirera. Hola, Albert. El Partido Popular de Barcelona ha llegado a un acuerdo para investir a Jaume Collboni como alcalde de la ciudad de Barcelona. Lo hemos hecho después de comprobar que el candidato de Junts, el candidato de Puigdemont, llegaba a un acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana Bildu para gobernar en la ciudad de Barcelona. La abstención del Partido Popular, o votarnos a nosotros mismos, significaba que automáticamente Trias se hacía con el gobierno de Barcelona, haciendo caso así a la petición del presidente de la Generalitat, que pedía formar frentes independentistas en contra del futuro gobierno de España del Partido Popular.
Ante esa situación decidimos intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, siempre y cuando en esa ecuación estuviera fuera del gobierno Ada Colau y su partido. Finalmente, ante la imposibilidad de poder gobernar sin los votos del Partido Popular, Ada Colau dio un paso al lado, decidió salirse del gobierno y pasar a la oposición, y eso facilitó que el Partido Popular votara a Collboni y conseguir así un gobierno constitucionalista en la ciudad de Barcelona e impedir un gobierno en el que Puigdemont mandara desde Waterloo. De Daniel Sirera, el líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, y que con su abstención ha permitido que el PSC sea alcalde sin Ada Colau, y otra cosa es que entre por la puerta de atrás y haya lío en un futuro. Y que no sea alcalde Trías por aquello de que se sumó a Esquerra Republicana. Maribel Berzosa, politóloga, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues estupendamente. ¿Qué te pareció esto de hacer...? Porque claro, al final, ¿el objetivo cuál es? ¿Que el PSOE no gobierne o que no gobierne los indepes? Hay que decidir, o susto o muerte, ¿no? Sí, la verdad es que la elección no es precisamente muy agradable, pero de todas maneras no me fío de esto que han hecho, absolutamente, y tendremos las consecuencias rápidamente, y sirve el tiempo. Es posible. Es la primera vez, por cierto, que 2 concejales de Vox entran en el pleno del Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Uno de ellos estuvo aquí con nosotros y estará en breve de nuevo. Le hemos pedido que vuelva al programa. Mi querido Hugo Pereira, ¿cómo está mi politólogo joven? Aquí tenemos 2 generaciones de politólogos, una más joven, una con cierta edad. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, pues un placer estar con vosotros, y nada, muchísima actualidad por delante que comentar, con lo cual vamos, on fire, como se dice coloquialmente. On fire. Señor José Carlos Velasco, ¿cómo está usted? Don Albert, buenas tardes. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Encantadísimo. Bueno, es abogado, es penalista, es líder de opinión y maneja la justicia de una forma magistral, profesor de Derecho en la universidad. Como va a haber pelea Maribel Hugo, he pedido a un juez como Velasco que medie entre ambos. ¿De acuerdo? Tu papel hoy, Velasco, ¿sabes cuál es? Sabes que es un papel difícil porque son 2 pesos pesados, Antonio Guerrero me habla de ti, Hugo Pereira. Dice, Hugo, ¿cuántas subvenciones recibes del Partido Popular? ¿Le quieres responder? Hombre, pero vamos a ver, las cuentas de un partido político evidentemente son en cierto modo también bastante opacas, pero todo el mundo sabe que no paga ningún partido político, insisto, ningún partido político, ni siquiera el PSOE, ni Podemos, ni nadie, directamente ningún periodista, con lo cual, vamos, eso no existe en España, siempre lo digo. O sea, no se paga ningún periodista, concretamente. Ya, bueno, eso es la teoría, porque en la práctica hay un montón que están bajo cuerda. Esto bajo cuerda, pero porque igual le prometerán otras cosas, pero vamos, partidas directas a periodistas, eso no existe. O sea, estoy ya harto de desmentir las cosas, es que no existe ni en el Partido Popular, ni en PSOE, ni en Podemos. Claro. O sea, no hay ningún partido político que pague directamente a ningún periodista. Que hay, digamos, publicidad que puedan contratar, eso desde luego que sí, y eso además está regulado por ley. Que hay publicidad institucional por parte del gobierno y del gobierno de turno, por supuesto que sí, y está regulado por ley y es algo legal y existe en España y en tantos otros países del mundo, pero no existe ningún partido político que pague directamente a un periodista porque está prohibido. Sí, prohibido, pero ya saben, Pedro Sánchez estos días se pasea por el Intermedio, por el programa de Évole, por los informativos de Telecinco, cerrará la temporada en El Hormiguero y abríamos hoy programa contándoles que a Santiago Abascal le invitó El Hormiguero, Santiago Abascal dijo que sí y ahora le han dicho que no va. Que no va por órdenes superiores. Yo ya les he explicado al inicio del programa cómo van estas cosas y qué significa órdenes superiores de A3 Media. Pero esto es muy sucio, Maribel. Aquí se eleva a unos, se baja a otros, mediáticamente según intereses de alguien. En el caso de A3 Media, del Partido Popular y de sus intereses, yo quiero decirlo. En el caso de otras cadenas, pues será del PSOE, ¿no?
Pero eso es así. Cuando mi estimadísimo Hugo dice que no se paga, naturalmente por ley no se paga, pero hay muchas formas de pagar. Y yo creo que esta que estamos ahora mismo hablando es una forma de pagar a un medio de comunicación. ¿A qué viene que haya una orden que no vaya a Abascal? ¿Eso se debe a qué? Se debe a unos intereses de partido y que no interesa que vaya este señor, que por cierto dice verdades enormes, difíciles de contrariar. Entonces, querido Hugo, no hace falta que te den un sobre, no digo a ti personalmente, cuidado, no digo a un periodista que le den un sobre, hay tantísimas prebendas y por desgracia en España lo estamos viendo todos los días. Es de vergüenza. Yo estos días con el tema de las preparaciones para las próximas elecciones he quedado deprimidísima viendo la podedumbre que tenemos precisamente en los medios de comunicación. Tenía que existir el que pudiéramos ir a poner una denuncia, porque no es normal los programas que yo estoy viendo. Es tremendo. Así que vuelvo a repetir, hay muchas formas de pagar. Yo no creo que nuestra profesión, Hugo, sea de las que puede sacar pecho de limpieza y de transparencia. Me da la impresión que estamos muy contaminados por la clase política, que además nos dejamos contaminar y como trabajamos la mayoría en precario, se nos compra con mucha facilidad, directa o indirectamente. ¿No te da esa impresión? No, a mí la impresión que me da es que la política, digamos, contamina gran parte de las profesiones en España. Es decir, bueno, algunas más que otras, pero si hablamos más de una. Si hablamos, bueno, tenemos aquí un abogado en la mesa. También podrá decir que quizás en las altas instancias, pues los abogados o los magistrados, sobre todo el poder judicial, pues está contaminado por el poder ejecutivo, por la política en general, por los partidos políticos, podemos decir, incluso si bajamos a la calle, ¿no? En todo caso, claro, Santiago Abascal se queja porque no le han invitado en El Hormiguero, tampoco invitaron a Yolanda Díaz, tampoco invitaron a Macarena Olona, tampoco invitaron a tantos otros políticos conocidos. Es decir, aquí, claro, hacerse, y lo voy a decir así de claro, hacerse el víctima. ¿Tú crees que se hace la víctima? Bueno, es una estrategia política como cualquier otra, que se estudia en las facultades de ciencia política y en tantas otras. Es decir, y hacerse la víctima permite ponerse en el foco mediático, digamos, llegar a lo emocional, que es lo que funciona a nivel político, y por tanto generar un cierto feeling, apego, ¿no?, con el electorado. Bueno, insisto, no se ha invitado ni a Yolanda Díaz, entonces ¿por qué se tiene que invitar a Santiago Abascal y no Yolanda Díaz? ¿Es más Santiago Abascal que Yolanda Díaz? Pregunto, ¿no? Sin hablar a nivel ideológico. Vamos, yo de verdad te digo que, no sé, a Santiago Abascal se le podrá acusar de muchas cosas como humano que es, pero vamos, por querer protagonismo y por mentir en ese tema y por querer ser una estrella en ese aspecto, todo lo contrario. Está el predicador, que yo no le nombro con el nombre, valga la redundancia, que Federico ahora, Jiménez Los Santos, sí, ¿te refieres? Sí, efectivamente. Bien. Que es un ataque ahora terrible hacia Vox, precisamente una de las cosas porque Vox se ha negado a ir a la emisora. O sea que no siempre está detrás de que le inviten a sitios y precisamente no sé. Pero perdona un momento. A ver, tú hacías una pregunta y yo creo que hay que responder a la pregunta. ¿Por qué no invitan a Yolanda Díaz y a Macarena Olona? Pues muy fácil, porque no son líderes de un partido que es el tercero de España con 4 millones de votos. Es más, Yolanda Díaz... Yolanda Díaz jamás se ha presentado a unas elecciones liderando partido alguno, ni tiene más cargo que el de vicepresidenta del gobierno. Entonces, pues claro que no hay que invitar a Yolanda Díaz. Muy bien, de tampoco hecho, se invita a no debería ir a ningún debate electoral Yolanda Díaz, porque no está en ningún el resultado electoral como para saber dónde la colocamos. No puedes comparar eso con 4 millones de votos de Vox, Hugo, ¿lo entiendes? Bueno, tampoco se invita a Ione Belarra. O sea, vamos, si ponemos esa misma vara de medir, que ahora mismo está fagocitado... Sería la cuarta fuerza política. Insisto, también es una candidata a las elecciones. O sea, lo que no tiene sentido es por qué se tiene que invitar a Pedro Sánchez, a Feijóo y a Santiago Abascal, y se terminó ahí la historia.
porque se tiene, o sea, yo eso no lo veo, o sea, la norma y la estrategia de una empresa privada, que no lo olvidemos, esto no es Radio Televisión Española, es A3Media, es una empresa privada. Entonces la empresa privada, como si quiere invitar al panadero de la esquina a debatir, al panadero de la esquina, como si quiere hacerlo, está en su debido derecho, e insisto, pero la estrategia es invitar a los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, incluso reconocido por el propio comunicado de Vox. O sea, si se lee el comunicado de Vox que puso encima de la mesa, está reconociendo que una empresa privada, insisto, que puede invitar siquiera al panadero de la esquina para debatir, o sea, lo que está llevando a cabo es la invitación a las dos grandes formaciones políticas, a PP y a PSOE. Si no, tendría que invitar a todos. Y a todos, insisto, a Ione Belarra, a todos, insisto, a Olona y a todo el mundo. Perdona, entonces tú crees que Santiago Abascal es comparable con la Ione Belarra esta y con la señora... Hombre, al ser en términos políticos... Que termine Maribel. Yolanda, etcétera. No, en este momento Vox, hace ya mucho tiempo, pero ahora, es parte importantísima en el sistema político español. Y no me compares una cosa con otra porque no tiene nada que ver. O sea, a mí me gustaría... A nivel político, o sea, excluyendo la ideología, claro, Maribel, por favor. En absoluto, mira, cuando en El Hormiguero, precisamente, el trato que se le dio a la moción de censura, a mí me dio vergüenza y aquí lo comenté. Me dio vergüenza de una tal Cristina, me parece que se llama Crespo, no sé, es es una señora que para mí es prescindible totalmente. Bueno, pues hizo que me dio vergüenza ajena, pero seguida por todos los del Hormiguero. Cuando en cambio de Yolanda ha hecho unos panegíricos, ha hecho unas documentales, unas cosas tremendas poniéndola por las nubes. O sea, y vuelvo a repetirte, no me compares a Abascal con la señora Yolanda Díaz ante el interés que España tiene entre uno y otro. No, tienes razón, es incomparable. Una es ministra y vicepresidenta de España y otro es una persona que no ha conseguido poder en su puñetera vida más que cuando estaba en el Partido Popular. En esa puñetera vida, claro. En esa puñetera vida. Puñetera vida política. No pongamos el tema de ETA, que desde luego... Momento que termine Maribel, por favor. En esa puñetera vida política que tú hablas de esa manera, está jugarse la vida por el Partido Popular cuando nadie quería presentarse en Vascongadas. En esa puñetera política que tú hablas de puñetera política, un respeto a una persona que se jugaba la vida constantemente y que tenía permiso de armas prontísimo precisamente como tantos periodistas en España que estuvieron con escolta 24/7 toda su vida siendo amenazados, entonces, insisto, no es Abascal el único, es muy loable, ¿Me permitís, José Carlos Velasco? Yo no he dicho que sea el único. Un momento, por favor. Tomaos un bichí catalán, un momento, por favor. José Carlos Velasco, a ver, es cierto que una empresa privada como A3Media hace e invita a quien le da la gana y no tiene obligación de invitar a nadie por número de votos ni simplemente por audiencia. Pero también hay que explicar por qué a uno le invitan y luego le anulan la invitación, que es lo que intentamos hacer aquí. La independencia se le supone, pero ya sabemos que en la realidad, Velasco, tú has trabajado en muchos medios dando opiniones, la independencia no existe en ninguno, ¿verdad? Bueno, Albert, para empezar te diré que el tema de los espacios electorales en la pública está legislado. En la privada, como cualquier empresa, pues se tiene que buscar financiación y por tanto yo ahí entiendo que es totalmente comprensible que cada uno dé espacio a quien más le convenga porque al fin y al cabo hablan de su supervivencia. Pero eso que me dices es una bomba. Es decir, antes de que Sánchez llegue a gobernar, resulta que el primer programa de prime time donde asiste Sánchez es El Hormiguero. Y luego es presidente del gobierno. Es verdad, cuando decae la intención de voto se le critica y ahora apuestan por Feijóo. ¿Me estás diciendo que hacen el juego para conseguir buenos contratos de publicidad con el gobierno en un futuro? Albert, ¿tú crees que a alguien le extraña que una empresa privada se busque financiación de la mejor forma posible para sobrevivir? Es lo normal. O sea, a mí no me extraña nada. Yo siempre me acordaré del tema de Albert Rivera,
cuando se pegó aquel batacazo electoral, que él se quejaba mucho de que le habían dado el esquinazo publicitario, esquinazo, digamos, en los medios, y que por eso no había podido hacer frente a la ola que le vino encima y que al final empezó a enterrar al partido. Entonces, ¿es lo normal? Pues todos los que tenemos una empresa privada sabemos lo que significa, lo difícil que es conseguir clientes, que al fin y al cabo son clientes, y luego los lobbies, que es que ¿a quién le extrañan los lobbies hoy en día? Sí. Albert Rivera, buen amigo tuyo, por cierto, y abogado, tu bufete de Albert Rivera en muchas causas. Os voy a contar algo de Albert Rivera que he vivido yo, sobre los medios, lo que estáis contando. Una fórmula que escogía una cadena de televisión que conocéis, en la que trabajé muchos años, para conseguir mayor financiación de el partido que hiciera falta o del gobierno que hiciera falta, era invitar más o menos a los contrarios a ese partido. Por ejemplo, Mariano Rajoy iba a presentarse a las elecciones por segunda vez y no acababan de soltar el presupuesto publicitario en la casa que esperaba la casa por parte del Partido Popular y del gobierno a través de publicidad institucional. No acababan de soltar la mosca en la cantidad que ellos esperaban. ¿Qué hacían? Llamar a Albert Rivera día sí, día también, para que apareciera en todos los programas posibles. Albert, encantado, pero sabía que era moneda de cambio. El Partido Popular, como locos, llamando a la casa: ¿por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué le invitáis otra vez? Sabiendo que se llevaba votos del PP, hasta que soltaron más mosca y Rivera ya no le invitaron más. Esto vivido por uno, no sí. Me lo han contado. Esto es así. Evidentemente, Albert, como bien dice Velasco, se benefició mientras le dejaron. Claro. Y esto es un cambio de cromos. Claro que tienen derecho, sí, son empresas privadas que van a ganar dinero. Pero aquí la manipulación, los intereses, ahora... Hombre, ¿quién levantó a Pablo Iglesias en La Sexta y le llegó a hacer vicepresidente? Pues La Sexta, por orden de Soraya Sáenz de Santamaría, con toda la intención de dividir a la izquierda, y luego el monstruo le creció demasiado. Estas cosas yo creo que ya somos mayorcitos para explicarlas. Ahora te doy paso, Hugo, que sé que quieres hablar. Tengo mensajes. AZ dice: Maribel Berzosa es mi politóloga favorita. El dúo magnífico Albert y Maribel, no me lo pierdo nunca. Yo no sé qué les das. Sí, están contigo. Unos comentarios me hacen preciosos. ¿Qué quieres que te diga? René de Nicolás y García dice: soy muy amigo de Maribel Berzosa. ¿Le conoces? Pues claro. Sí, claro, René de Nicolás, hombre, por Dios, claro que sí. No sé. Sí. Ya me escribe de la familia tuya. No, perdona, de familia. Bueno, dice: gran verdad la señora Maribel Berzosa, yo lo suscribo. Hemos perdido varias generaciones, el futuro es terrorífico en cuanto a educación se refiere. Ya lo dijo el gran Antonio Escotado: un país es rico si tiene educación. Comentario interesante. Hay muchos, hay que cambiar la ley electoral. Tiene que ver con algo que tú dijiste. Tiene usted razón, Maribel. Las minorías gobernando a mayorías. ¿Esto es democracia? Otra ley electoral deberíamos poner en marcha. Bueno, y así podríamos seguir buena parte del día. Y agradezco mucho el esfuerzo de muchos amigos en escucharnos, en buscarnos, en que si no se oye bien vayan a la web, en que a través del podcast nos escuchen aunque hayan pasado días. Esta es una de las ventajas de este espacio, que se analiza cuando ustedes quieren. Bueno, estabais hablando de oyentes y tengo más. Oyente, Iván, ha dejado mensaje en el 649-532-435. Buenos días, Albert y compañía. Que nada, estaba escuchando el programa de hoy y he visto que, he oído que habéis dicho que van a montarle una cátedra a la PAM por 120.000 euros.
para el tema de la gordura. Y digo yo, ¿no hubiera sido mejor que hubieran hecho una exposición de Botero? Les hubiera salido mucho más barato y hubiera desarrollado seguro que bastante más que este personaje. Nada, ahí lo dejo. Venga, un saludo. Bueno, a ver, sí, es verdad, la Universidad de Granada, cátedra universitaria, APAM, a la delegada del gobierno, por valor de 120.000 para luchar, combatir la gordofobia. Esto no sería noticia, excepto que la mitad de los 120.000 lo pagamos todos, 60.000 euros de dinero público. El nombre exacto de la cátedra es Filosofía Social de la Discriminación Corporal. Pero bueno, yo estoy con el oyente que con una exposición de Botero nos ahorrábamos 60.000 euros, porque es que en el fondo se están montando los chiringuitos para cuando se queden sin trabajo y lo pagamos todo. Todo así, ¿no? Es que es todo así. Me da vergüenza a mí esto. Todo lo que tocas, todo lo que... Esta es otra, Hugo. ¿Por qué los políticos tienen tanto miedo a volver a la vida privada? No todos, pero algunos sí, porque es como si no tuvieran futuro, ¿no? Porque muchos nunca la han tenido, ese es el problema. O sea, muchos o prácticamente inexistente. Entonces, claro, cuando al final sobreviven y se reproducen en política, pues claro, luego cuando tienen que volver a la vida privada, es decir, donde ahí tienes que tener productividad, donde ahí tienes que esforzar, donde ahí tienes que cumplir con los objetivos y dar, por tanto, unos resultados, pues en efecto, claro, eso asusta bastante. No es lo mismo trabajar para lo público que para lo privado. No, y sobre todo que tienes que ver, decías que han tenido poca vida privada, efectivamente, sobre todo tienes que ver la preparación de muchísimos de ellos. Iba a decir la mayoría, no me atrevo, pero muchísimos de ellos. Y claro, cuando oyes decir lo que ha ocurrido ahora con el torero Vicente Barrera, te demuestra la poca cultura que hay y la insidia. Vicente Barrera es un señor que se puede volver a su vida particular cuando le dé la gana, entre otras cosas, para ejercer la abogacía. Es que tenía que meter esta cuña como fuese. Sí, haces bien. Aquí ya dijimos que, señores, Vicente Barrera, que le critique hasta Évole todos por ser torero y consejero de Cultura. Pero, por favor, critiquen a Iceta, que es ministro de Cultura y repitió 5 veces primero de Económicas en la Universidad de Barcelona y le echaron por no poder pasar de primero. Vicente Barrera es un tío estupendo. ¿Tú le conoces, Velasco, que es abogado como tú? ¿Has coincidido en algún tribunal? Pues mira, Albert, ahora precisamente no me suena, pero seguramente que alguna vez habremos coincidido y como comentabas, la verdad es que aquí muchas veces el tema de la meritocracia o del tener una formación no se valora en absoluto. En absoluto. Bueno, y de Sánchez, yo quiero opiniones, ayer ya lo hablamos, hoy es trending topic muchas cosas, pero hay una frase sobre los hombres y los discursos incómodos que está dando mucho que hablar, esta. Yo creo que hay una impresión de que sobre todo hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Yo coincido con la vicepresidenta del gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador, al que nos sentimos interpelados no solamente el 51% de la población, que es femenina, sino también buena parte de la población masculina, donde efectivamente lo que queremos es ver un país en igualdad, un país donde las mujeres crecen libres y crecen también seguras. Esto es lo que dijo ayer en la entrevista con Alsina, pero esto es lo que decía sobre la ley Sí es Sí hace pocos meses. En el Gobierno de España y en el Parlamento aprobamos una ley importante que se llama la Ley Integral de Garantía de Libertad Sexual, un hito importantísimo en la lucha de la historia de las mujeres. La defendía, la aprobaba, decía que éramos un ejemplo. Sánchez ayer con Alsina ya la boca pequeña, escuchen la escena. Ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero, ¿no? La ley del sí es sí lo ha sido claramente, ¿no? En muchas ocasiones se pregunta, bueno, los errores... Solo sí es sí una vez que empezaron las rebajas de pena, no antes. Bueno, yo reconocí el error, efectivamente, como usted bien indica, y efectivamente intenté durante Tardó 6 meses, presidente. Bueno, estuve intentando persuadir
a mi socio de gobierno, en este caso la ministra de Igualdad, del error que se había cometido y de la urgencia, la necesidad de resolver, bueno, pues una situación que evidentemente... Le recuerda al SINA que tardó 6 meses en dar ese giro y que jamás lo hizo públicamente. Hay que acostumbrarse a que mientan con tal facilidad. ¿De verdad es posible ahora que la opinión pública vuelva a creerle? Pregunto, Maribel, Hugo, después de lo ocurrido. Sí, porque está haciendo medios que le son contrarios para convencer a gente del PSOE que se ha ido y que vuelva. Es evidente. Y sobre todo porque, aquí lo hemos comentado muchas veces, hay una sociedad que lleva muchísimos años preparándose educacionalmente para recibir a un personaje así y volver a repetir y repetir y repetir. O sea, no se puede concebir que un personaje como este, que ayer quedó una vez más al desnudo delante de Alsina, nos haya gobernado tantos años y que por desgracia va a volver. Están muy seguros, el Partido Popular está muy seguro de que no va a volver este señor. Y yo creo que... ¿Tú crees que va a volver? Abascal decía que hay que tener muchísimo cuidado. El otro día decía porque algo prepara este señor. Sánchez no es Rajoy. Sánchez no se va a su casa. Para nada, en absoluto, para nada. Esto dijo ayer Ketty Garat de Objective aquí en el programa. El PSOE ha perdido 1 millón de voto masculino, dice él, por culpa de Irene Montero, bueno, y por culpa tuya que permitiste eso, ¿no? Y lo votaste. El culpable es él, perdona, el principal culpable es él, y ahora... fíjate, cuando le estaba escuchando sobre que estaba hablando de la violencia de género, acabará cogiendo las tesis de Vox si es necesario. Porque no le cuesta nada cambiar. Ya sabes lo que dijo. No, es que he cambiado de opinión. Dice, Héctor Di Luca. He cambiado de opinión. El oyente Héctor Di Luca dice en el canal de YouTube: cambio de posición política. Le llaman a mentir para mantener el sueldo. Y Felucci dice: oír a este mentiroso compulsivo me revuelve el estómago. Me tomaré un café para tratar de calmar mi asco. A ver, Hugo, ¿es posible revertir la historia? ¿Es posible que vuelva a convencer? El problema es que en España hay una sobreinformación en muchísimos temas de actualidad, ¿no? Entonces, eso es con lo que juega Pedro Sánchez y su equipo. Es decir, en que un escándalo tape al anterior. Pedro Sánchez, evidentemente, mintió de forma flagrante, pero no en este caso, sino que lleva mintiendo ya desde que llegó al gobierno, las cosas como son. O sea, vamos, lo dijo hasta el propio Carlos Alsina en la entrevista de ayer, y esto son hechos objetivos, ¿no? Que este hombre, de 5 palabras que dice, se hizo mentira. Entonces, bueno, este es un problema importante de credibilidad, ¿no? Que afecta a Pedro Sánchez, y que gran parte de la caída del PSOE, gran parte, por tanto, si se puede personalizar, ¿no? En la caída de Pedro Sánchez, se debe a la falta de credibilidad que tiene este personaje. O sea, además de los pactos con Bildu, además de todas las cuestiones que comentamos día sí día también, lo que le ocurre a Pedro Sánchez es que tiene una falta de credibilidad importante, incluso entre sus propios votantes, que bien van a ir a la abstención, no van a votarle, o bien se van a pasar al Partido Popular. Se estima que hay unos 600.000, 800.000, casi 1 millón prevén de votantes socialistas descontentos que votaron a Pedro Sánchez y que ahora votarían a Alberto Núñez Feijóo, y ese es el grosso, ¿no? Del electorado, de los votantes neutrales, que se le denomina, ¿no? Es decir, de donde puede pescar el Partido Popular. Sin duda. Y el problema es eso, que le falta credibilidad a Pedro Sánchez, porque es que no se puede entender cómo, aplaudiendo la ley del solo sí es sí, pasó a impulsar una reforma de la misma que prácticamente era derogarla en sus aspectos más importantes y más lesivos. Por cierto, que PP y Vox no acuerdan, no hay manera de que lleguen a acuerdos en Extremadura, y es posible otra vez repetición electoral, ¿eh? Cuidado, que pues no le estamos dando importancia, pero que quedan 4 días. La tiene muchísima. Sí, me parece que si hay repetición electoral, Vox tiene que perder ahí, Maribel. No le veo... Fíjate, yo no estoy tan segura de eso, Albert, no estoy yo tan segura de eso, porque Abascal lo ha dicho constantemente antes de las elecciones. Si alguien espera de nosotros que seamos los que vamos a regalar los votos sin pedir nada a cambio del Partido Popular, que no nos voten, no vamos a ceder, vamos a pedir solo lo que tengamos derecho. Bueno, claro, pero no es lo mismo que quede en Extremadura el PP a 2
de la mayoría absoluta y que pidan lo mismo que en Valencia. No es comparable. No es comparable, pero resulta que sin esos dos no pueden gobernar. Hugo, ¿habrá repetición? Pero y lo que es incomparable del todo, pero totalmente incomparable, es ya mezclar el caso, por ejemplo, de Comunidad Valenciana o Extremadura, que sea más o menos la diferencia, hace falta el voto, el apoyo, el voto positivo de Vox, allá que pidan entrar en Baleares, por ejemplo, que el PP suma más que toda la izquierda junta, o que en Murcia, que el PP suma más que toda la izquierda junta, que Vox se enroque, porque siguen enrocados, a día de hoy. Son, vamos, la última zona. Siguen enrocados Vox con la intención de querer entrar en el gobierno. De Vox, o sea, tengo un audio de Xavier desde Valencia sobre una denuncia contra Vox. Aquí lo ponemos todo, escuchamos. Buenas tardes, señor Castellón. Antes que nada, pues le agradezco mucho que se haya abordado el tema de la responsabilidad civil derivada de actos terroristas, tema al que se ha abordado hoy en su programa del día 15 de junio y cuestión en la que modestamente pues yo ya le había enviado un audio hace unos días, ¿no? Porque acto de justicia completa no es solo el cumplimiento de la pena, sino también la reparación patrimonial, o sea, la reparación civil, digamos, ¿no? La reparación indemnizatoria por el daño causado, ¿no? Dicho esto y cambiando el tercio, acabo de remitirle una noticia que ya conocía, de que el concejal o antiguo concejal Montañez de Vox en el Ayuntamiento de Valencia pues ha presentado una denuncia contra Vox por presunta financiación ilegal, malversación, manda criminal. Muchas gracias por su programa y mucha suerte. Muchas gracias. Aquí su audio está, es cierto, hay un concejal de Vox que ha denunciado al partido por organización criminal y financiación ilegal, apuntando a Ortega Smith, es Vicente Montañez. Habla de una red orquestada para vaciar las arcas de los grupos municipales. Esto lo lleva a Fiscalía Anticorrupción y veremos en qué queda, si queda archivado o no, o si hay caso. Yo simplemente manifestar que conocemos la noticia y que vamos a esperar que la autoridad judicial diga, porque si nos ponemos a especular en plena campaña seremos los primeros en manipular la información, que es justo lo que criticamos aquí a menudo. Mensaje de la Resistencia. Alberto y tu equipo sois un balón de oxígeno para los españoles. Agradecidos. Saludos desde la ciudad de Las Palmeras, desde Elche. Un abrazo, amigo. Y luego me comentan esta reacción de Sánchez, un poco exagerada en un mitin este fin de semana en Dos Hermanas. Ellos dicen derogar, derogar y derogar. Y nosotros decimos avanzar, avanzar y avanzar. Adelante, compañeros, a ganar el próximo 23 de julio. Hay quien dice que se está volviendo loco, que se sobrepasa. Velasco, ¿cómo le ves tú a este hombre? ¿A qué viene esta máxima euforia, esta sobreactuación ahora? Bueno, yo creo que este hombre tiene un grado de supervivencia máximo. A pesar de que evidentemente no es de mi agrado, tiene una capacidad de sobrevivir y de sobreponerse y de hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Y yo creo que esta es una de sus 1000 caras, que además, como hemos visto antes en la entrevista con Alsina, cada vez, pues aquí tiene este tono, en otra entrevista tiene otro. Sí. Es capaz de decir lo contrario en el mismo día, con tal de mantenerse en el poder. Escucha lo que decía en Canal 24 Horas Zapatero. Dice que Sánchez, en contra de lo que creemos muchos en la prensa, está más fuerte que nunca. Bueno, le puedo decir, es que es muy fuerte, muy fuerte, y es una de las cosas que en fin, que tiene una cualidad que es muy difícil. Yo me considero una persona también fuerte, he aguantado mucho políticamente y demás, y para liderar un partido, es presidente de gobierno, hay que ser muy fuerte. Él es muy fuerte, muy determinado. Tiene una gran moral. ¿Sabe por qué está fuerte? Porque tiene la conciencia tranquila. Nadie está fuerte si no tiene la conciencia tranquila. Y Pedro Sánchez tiene todos los motivos, y lo sé muy bien, para tener la conciencia tranquila. Porque ha gobernado pensando en el interés general. Yo no había oído un chiste mejor en años. ¿Has oído, Maribel? Es muy fuerte. Bueno, pero es que este personaje hace unos días
Ya sabes que en COPE dijo que la ETA había acabado, él personalmente había acabado. Pero ¿cómo? Él personalmente con ETA. Está además diciendo que siempre ha pensado en el interés general, Hugo. ¿Tú crees que lo ha hecho Sánchez? Sí, claro, hombre. Él creía que meter a Dolores Delgado, la que era ministra de Justicia en su momento, pues meterla como fiscal general del Estado, incumpliendo todo tipo de independencia judicial, pues eso estaba bien para España. Él realmente lo quería. O cuando usó la abogacía del Estado para los intereses, ya no del Estado, sino particulares de su propio gobierno, también creía que era por el beneficio de España, claro. Es decir, es que aquí también retorcemos todo, claro, evidentemente. Lo decía con ironía. Oye, y luego está bien que digas lo de la ironía, que en la radio no siempre se entiende. Vidal Somoano dice que sobran el 35% de políticos y que a ver si investigamos los problemas que hay por Cantabria con el PP, que no destapa lo que ha dejado Revilla en Torrelavega, Santander y Suances. Dice, hay un pacto del Partido Regionalista de Cantabria y el PP. Eso no es verdad. No es verdad. ¿Qué no es verdad? ¿Qué no es verdad? El pacto, no existe ningún pacto entre el Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria, es decir, de Revilla, para callar, no destapar. Es decir, no se habló en ningún momento de eso. El único pacto es que, evidentemente, pues para poder conseguir la investidura, va a poder gobernar Cantabria. No existe ningún pacto, ni escrito. Hombre, claro, para gobernar, evidentemente, para gobernar hay acuerdo. No es un pacto, se llama. Un momento, 1-1. Maribel. Que los cántabros se quieran quitar de encima, hablo como figura política, no como personalmente, a este monigote de la película, que da vergüenza que lleve tantos años, este hombre, que es una vergüenza para el país, y que los cántabros se lo quieran quitar de encima, y que venga el Partido Popular, prefiere pactar con él antes que con Vox. Luego nos echamos las manos a la cabeza que en Extremadura Vox exija, que le faltan 2 concejales, exija sus derechos. En cambio teníamos que estar horrorizados del pacto. De alguna forma es un pacto. ¿Cómo que no es un pacto? Vamos a ver. Perdona, pero ¿quién va a gobernar en Cantabria? ¿Va a volver a gobernar Revilla en Cantabria o gobierna el Partido Popular? ¿O va a gobernar el Partido Popular? Pues mejor me lo pones. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? ¿A costa de buscar por el otro lado el Partido Popular? ¿Cómo que mirar para otro lado? Vamos a ver. El Partido Popular, si ganó las elecciones, está en su legítimo derecho de buscar el acuerdo para poder gobernar, digo yo, ¿no? Es la lógica. O sea, sería tonto si no hiciera eso. Yo estoy en mi legítimo derecho de decir que me muero de vergüenza, y lo digo de verdad, con toda mi vida, me muero de vergüenza ese pacto con Revilla del Partido Popular, anteponiendo a llegar a un acuerdo con Vox. Aquí hay un caso de corrupción evidente en carreteras en Cantabria, y hay quien dice que hay conversaciones de, bueno, pues yo te apoyo, Pepe, y hago lo que me digas a cambio de que cuando llegue Feijóo y por lo tanto cambie el fiscal general del Estado, se mire a otro lado. Es muy difícil de demostrar estos pactos, es imposible, pero no sería tan extraño, no sería tan extraño. Cuando sale este señor diciendo que lo que quiere evitar a toda costa es que la ultraderecha y la extrema derecha aparezca por Cantabria. A ver, Velasco, entre que llegue Feijóo, que gobierne Feijóo, que una cosa es que gane y otra que gobierne, aquí hay que haber pactos, reuniones, meses, entre que pase todo esto, José Carlos Velasco, y cambien al fiscal general, igual estamos 6 meses, ¿no? Tranquilamente. A ver, que Feijóo gobierne, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con las elecciones y tal. Pero hablábamos del pacto cántabro, que decíamos que... Presunto pacto, porque escrito... Hay que decir Hugo tiene razón, no lo hay. Escrito no lo hay. Lo digo, presunto pacto, naturalmente. Sí, hablemos con propiedad. Sí. Pero yo creo que es materialmente imposible que porque salga otro gobierno no se investigue una ilegalidad en un tema de carreteras. O sea, esto al final siempre se abre a la luz. Cualquier particular podría denunciar, se puede abrir una investigación desde Fiscalía, y eso que lo coja un juez y que lo investigue, es decir... que se evite investigar, imposible, pero que Fiscalía tome una posición u otra cambia todo, ¿no? Vamos a ver,
La justicia. Una cosa es que puedan poner al fiscal general del Estado y que en ciertos temas, como por ejemplo pueden ser los seres de Andalucía, vayan a intentar conseguir un indulto, una cosa de estas. Bueno, puede pasar, pero que se deje de investigar algo que es tipificado en el Código Penal. El Ministerio Fiscal, el Ministerio Público no lo puede hacer por mucho gobierno, por muchas indicaciones que tengan estos. Vamos a ver, esto es cierto que hay a veces no manipulaciones, puede haber interferencias alguna vez, pero también es cierto que la justicia en todos estos asuntos que hemos hablado de la Gürtel, los SERE, lo que queráis, han llegado siempre hasta el final y ha habido condenados y se ha investigado y luego muchas cosas que parecen no lo son y viceversa, muchas cosas que está claro. Llegan a una sentencia condenatoria. Y dejadme antes que se acabe el tiempo, hemos recibido también mensajes de amigos desde Cataluña como el buen amigo Manel de Blanes, porque ayer lo recordamos aquí, estos días se celebra desgraciadamente el recuerdo de Hipercor y del atentado de Hipercor. Han pasado 37 años. Y nos envía un audio, Manel, que dice, por favor, ponedlo. Vais a escuchar la voz de Domingo Troitiño, etarra que puso la bomba en el parking de Hipercor, cuando da el aviso a la policía local, a la Guardia Urbana de Barcelona. Guardia Urbana, diga. Policía Municipal. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de la Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. ¿A las 3:30, 4 menos 20. ¿A las 3:30? 4 menos 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento, que no se mueva un coche. Hola, Euskadi. Lo que pasó aquel día es que no hicieron caso, no se desalojó. ¿Por qué? Porque recibían muchas llamadas iguales. En aquellos tiempos, por desgracia, era habitual este tipo de amenazas y en buena parte de ellas eran falsas. Un viernes, día de muchas compras, 3:30, no se desalojó. Resultado, 21 muertos. Y que muchos niños, ya saben, y que han oído, Domingo Troitiño, hace 10 años que gracias al cambio de la doctrina Parot salió de la cárcel, cumplió 26 años de prisión, es decir, poco más de un año por muerto, y vive en San Sebastián. A veces le ven yendo al súper, haciendo vida normal. Yo sé, José Carlos Velasco, esto es legítimo, esto es legal, no tiene nada con la sociedad, pero es muy duro para la familia de los 21. No hace falta que te lo explique porque habéis sido abogados de víctimas vosotros. Bueno, mira, Albert, ¿qué quieres que te diga? Que no sepáis, ¿no? Es una barbaridad. Y más barbaridad me parece que luego Patxi López, por ejemplo, el otro día publicase un tuit donde de alguna forma emparejaba a Bildu con Vox, que yo no soy defensor, vamos, yo ya sabes que no tengo ningún partido, pero vamos, que los herederos de ETA estén en el Parlamento, estén en el Congreso, se les blanquee de esa manera y tengamos tanto olvido por las víctimas, es que me parece increíble. O sea, es una cosa que yo, de verdad, a día de hoy sigo sin concebir cómo hemos llegado hasta este punto. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Bueno, Maribel, ¿cómo ha sido posible este cambio? ¿Por qué se ha blanqueado tan rápido? Pues yo creo que siempre digo lo mismo, que durante años esta sociedad ha sido mal educada, mal formada por unos intereses que vienen desde la transición y que vosotros ponéis como locos cuando yo digo que tan ejemplar no fue, en la que se metieron los nacionalismos, se metió Santiago Carrillo, vino en orden de multitudes, etcétera. Todo eso que parece una historia maravillosa que vivió España ha sido constantemente trabajando una sociedad para aquello de que había que perdonar, por Dios, porque había habido una guerra civil y había que perdonar. Los resultados son estos, estoy resumiéndolo muchísimo, naturalmente, pero los resultados son estos, porque claro, ya no nos escandalizamos con la figura de Santiago Carrillo. Aquí la
la información confidencial de hoy, cada día, de lunes a viernes, aquí la tienen, y los jueves además con un añadido exclusivo para los que se suman en iVoox a este proyecto. Gracias Spotify, Spreaker, todas las plataformas que nos ayudan a seguir. Mañana volvemos a Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio en Benidorm, a Radio Montaña Leonesa y a su casa. Un abrazo, gracias por querer estar bien informados. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.